Gracias, Javier. Continuaremos muy pendientes y nosotros regresamos rápidamente hasta La Puebla para ver en directo ya ese homenaje. Hola, Jennifer, cuéntanos. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya lo estás viendo. Este es el sentido homenaje que ha hecho la Asociación de Gaiteros y Dulzaineros de La Puebla de Alfindén a los agricultores. ¿Que por qué han elegido este año a los agricultores? Pues porque aquí en La Puebla de Alfindén ha sido una tierra eminentemente agrícola durante años. Entonces, esta asociación ha decidido que sus danzantes, como hemos visto, hicieran ese baile de cintas, pues eso, a los agricultores. ¿Y qué otro reconocimiento han puesto? Pues arriba del todo de este mástil, ese ramo que estamos viendo, que lo ha traído el presidente de la cooperativa de agricultores, que está aquí con nosotros. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo Alcolea, sí. ¿Qué ha significado para ustedes este homenaje? Hombre, pues el representar la agricultura en mi pueblo, a mi edad, y ser el portavoz de todos los agricultores me ha ilusionado bastante. Y hemos visto que ha traído usted un ramo muy bien pertrechado. No le falta detalle. He intentado representar el pueblo. Como junqueros que somos, he puesto unos juncos, en el monte el romero, el tomillo, la liaga, y luego en la huerta el maíz, la alfalfa y el trigo, en representación de la agricultura. Bueno, Gonzalo, le voy a dejar que disfrute de estas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Virgen de Alfindén, porque ahora lo que van a hacer aquí es impresionante. Van a intentar, yo creo que usted ya lo sabía también, ¿no? Sí. Batir el récord de danzantes y no danzantes que bailen el paloteado. Entonces yo ahora, antes de que empiecen, quiero secuestrar rápidamente al que ha ingeniado todo esto, que es Alberto. Él no sabe que lo voy a secuestrar. Esta tarde llevo una tarde un poco ajetreada. Alberto, que te pillo de repente así, que he dicho a mis compañeros y a los espectadores, voy a secuestrar a Alberto antes de que empiecen ese récord. Sí. ¿Qué es lo que pretendéis hacer antes de que lo veamos? Pues pretendemos establecer el primer récord mundial de palotear el baile de la Puebla y superarlo cada año. ¿Cuántas personas van a bailar ahora mismo aquí? Pues estaba contándolos, no lo sé, estaremos 25, 30... Creo que faltan algunos chavales por ahí que se han debido perder, no lo sé, porque... Y algunos son danzantes y otros están aprendiendo para cuando puedan ser. Sí, están aprendiendo en uno de los colegios de La Puebla, están aprendiendo, están empezando a bailar y así cada año se podrán incorporar y lo iremos batiendo sucesivamente. Alberto, pues yo ya te dejo porque queremos ya ver en cuanto se pueda a todos estos niños y todo el arte que van a desplegar aquí. Lo podemos organizar, ¿eh? Venga, perfecto. Bueno, pues seguimos disfrutando, como decimos, de estas fiestas en honor a la Virgen, a Nuestra Señora de Alfindén. Estamos aquí en directo, están los niños preparadísimos para bailar en unos momentos. ¿Estás nerviosilla? Sí. ¿Es la primera vez que vas a bailar? Sí. Bueno, pues mucha suerte, ¿vale? Que así os dejo empezar. Y vamos a ver un poquito, parece que se tienen que organizar, ¿no? Son muchas personas, Jennifer. Sí, les está diciendo ahora que cuando acabe les va a dar un diploma a todos. Eso siempre hace mucha ilusión, ¿no? Sobre todo que le han puesto, yo lo he visto a los niños antes ensayando, Alba, y están todos muy ilusionados y sobre todo le han puesto muchísimas ganas. De hecho me han dicho, por favor, no os vayáis sin verlo. Entonces he dicho, no os preocupéis, que lo veremos. Por ahí ya vemos que parece que va a empezar esa música. Sí, ahora mismo. Os dejo un poquito que disfrutéis de esta estampa.